Ser podcast. En este episodio les recordaremos los estrenos de este fin de semana, las películas españolas El último mono de Joaquín Mazón y La ventana abierta de Ana Graziani. Hemos hablado con Rebeca Medina, que es la primera coordinadora de intimidad en el cine español, de la importancia de esta figura en los rodajes. Y hablando de rodajes, nos hemos pasado por uno, el de Hasta que los niños nos separen, de la directora Juana Macías. En televisión repasaremos la carrera de Ryan Murphy, que estrena esta semana su nueva serie en televisión, The Shards. En nuestras charlas de libros de verano, hoy hablaremos del nacimiento de la televisión en España con Manuel Palacio y viajaremos al espacio para ver cómo el cine ha reflejado los viajes y las misiones espaciales. ¡Acción! El cine en la SER con Elio Castro. Hola, ¿qué tal? Aquí estamos un sábado más en este cine de verano en la SER, un verano que hasta ahora está siendo un gran éxito cinematográfico. El fin de semana pasado la recaudación superó los 12.600.000 euros, una de las mejores cifras de los últimos años. Es verdad que más del 80% de los espectadores fueron a ver dos películas, Spider-Man o Spider-Man Brand New Day y La Odisea. Spider-Man está arrasando la taquilla. El pasado fin de semana superó los 15,5 millones de euros de recaudación. Y también siguen funcionando muy bien las películas familiares como Minions y Monsters, Vaiana y Toy Story 5. Pero vamos a hablar primero de La ventana abierta, un thriller de suspense dirigido por Ana Graziani y protagonizado por Unax Ugalde y Adriana Camerana. Y hemos charlado con ellos. Merche, esta sí que no te la esperas. Estoy en España, en tu pueblo, concretamente en tu casa. A mí me encantan las sorpresas. El espectador tiene que ir administrando la información o el actor tiene que ir administrando la información que va soltando al espectador, va agarrando de la mano y va trasladándole por un mundo de sensaciones, de ideas preconcebidas, las cuales se van desmontando poco a poco. Es un castillo de naipes que va cayendo y el espectador poco a poco pues va descubriendo una nueva realidad a la cual no tenía nada que ver con el planteamiento principal. Desde que pasó lo que pasó, esa ventana siempre está abierta. Se cumplen 6 días de la desaparición. Todos estos meses me habla de ella como si nada. La ventana es la ventana de Internet, por la que igualmente esa ventana sí que está ahora siempre abierta, la tenemos siempre abierta, es nuestra ventana principal en cualquier momento. Cada 2x3 estamos mirando por esa ventana, por la que podemos ver el mundo entero, pero por la que también se pueden colar muchas cosas y no sabemos la veracidad de esas cosas, hasta qué punto es real. La manera de relacionarnos ha cambiado totalmente en muy poco tiempo. Para cualquier cosa que haces en la vida, ya no solo las relaciones personales, sino para cualquier cosa que haces en la vida, ya vas a mirar por esa ventana. Y incluso para lo más importante, ¿no? Que es elegir y conectar tu corazón con otra persona con la que pretendes compartir tu vida. Imagínate lo que es eso, pues hasta eso lo hacemos por internet. Tuvimos la suerte de estar en la sección oficial del Festival de Bilbao de Terror y nos llevamos la grata sorpresa de llevarnos el premio del público. Creo que había películas muy buenas, películas que conectaban con el género, que tenían la pretensión de conectar con el espectador de género, pero sorpresivamente la gente se inclinó por La ventana abierta porque es una película que contiene mucha alma y creo que es una película muy completa, que toca muchos aspectos, sobre todo muy cercanos, ¿no? Yo como espectador lo que quiero es de alguna manera que muevan mis sentimientos y me voy identificando por momentos, me voy identificando con diferentes personajes o me hacen pensar hechos concretos de mi vida personal. Y otra película española que llega a los cines es la comedia El último mono, dirigida por Joaquín Mazón con Juan Dávila y Susana Abaitua. Es la historia de un gurú de la seducción que triunfa en las redes sociales y que se compromete ante sus seguidores a poder seducir a una comediante feminista en tan solo 3 días. Y esto
Es lo que nos han contado el director y los dos protagonistas. Los hombres, sobre todo los heterosexuales, son una especie en vía de extinción. Queremos que nos respeten. Les exigimos que aprendan dónde está el clítoris. O sea, nos estamos volviendo locas. ¿Qué esperan las mujeres de nosotros? Quieren que nos rindamos, que agachemos la cabeza. ¿Y qué pensamos hacer al respecto? Atacar con el arma más poderosa que tenemos, que es el pene. No, el pene no, el cerebro. Voy a seducir a la mujer más chunga y más borde de España y lo voy a hacer en 72 horas. Esto de nacer mujer... Es una película muy punky. No se han cortado un pelo, han explorado mucho. Yo sé que Yolanda y Joaquín han explorado mucho en internet, en entrevistarse con gente para construir esta película, y era muy compleja de tono. Bueno, a mí de Alejandro al principio pues no me atrajo nada, la verdad. O sea, fue... lo único que me atrajo fue el reto de interpretar un personaje que, diciendo lo que decía, fuese creíble y fuese empático. O sea, yo sí que creo que la comedia tiene algo que permite que a lo mejor si lo siembras o lo plantas en un drama, a cierto sector, a ciertas personas les puede generar más rechazo, como ya van a hablar de esto. Y sin embargo, desde la comedia, ¿quién no quiere ir a pasárselo bien un rato, ¿no? O sea, hay algo de pasar un buen momento, sí. Y encima si hay un mensaje detrás. Yo no estoy haciendo una comedia de trazo gordo para que la gente se ría, ¿no? Lo que tú has dicho, que me parece que hay frases que quizás son un poquito de cuñado, pues a mí me hace mucha gracia porque vienen de quien vienen, de este personaje. Es decir, eso es lo que hay que tener en cuenta. Pero la película es muy para mí creo que es muy profunda. Hubo algo que también dije como y luego dije, ¿esto? Todo el mundo ha escuchado a alguien decir este tipo de frases. Que es como el resumen un poco de todo, es decir, pese a toda la lucha activa que está teniendo Mariela, se sienta en un taxi y el comentario que escucha, ¿para cuándo el Día del Hombre? Para no sé qué, no sé, y es como desesperante, y como mujer pasa esto también, es como que avanzamos y estamos avanzando. Creo que se tiene que coger e ir descartando ya estas cosas del último mono, básicamente. ¡Pum! Y vuelta para atrás. Y tenemos que estar todas y todos en constante lucha, y no hay que bajar los brazos porque, cuidado, porque todo vuelve. Vamos a hablar de otro tema porque hay algo que está transformando la forma de rodar las escenas íntimas y de carácter sexual. Detrás de ese cambio hay una figura de la que cada vez se habla más. Es la coordinadora o el coordinador de intimidad. Y vamos a hablar precisamente de esto. Joel Peña, ¿por qué se ha convertido en una pieza clave en el cine y la televisión? Pues, Elio, es muy importante que hablemos de este sector, y más ahora porque hace un par de semanas el Consejo de Ministros y Ministras ha aprobado el Real Decreto del Estatuto del Artista, que es un texto muy esperado, que entre otros puntos recoge la obligatoriedad de contar con un coordinador, una coordinadora de intimidad. Todavía tiene que aprobarse en el Congreso, esos son los pasos, pero desde el sector pues nos comentan que están de enhorabuena. Hemos hablado con Rebeca Medina, que es la primera coordinadora de intimidad en España, y esto es lo que ella nos cuenta ante el reconocimiento de su profesión. Es un paso enorme este reconocimiento, que supone que la industria ha evolucionado lo suficiente para darse cuenta de que este tipo de escenas pues necesitan de una preparación especial y de un cuidado, al igual que se han hecho durante tanto tiempo con las escenas de acción. Así que estamos de enhorabuena porque todos y todas vamos a estar protegidos, tanto actores y actrices como el resto del equipo. Nos señala también que cada vez son más las productoras quienes quieren contar con ellos, y algo muy curioso es que también es condición de los propios actores o actrices, que ellos llaman y dicen: quiero tener una coordinadora de intimidad para grabar esta escena porque no me siento cómodo, porque quiero que me coreografíen en el set. Y ella nos dice que comienza a haber conciencia en el sector, y lo vemos también pues a nivel político con esta propuesta. Pero hoy vamos a ver de qué se encargan en los rodajes, porque su trabajo no es tan reconocido como otros departamentos, como un iluminador, el de sonido, claro, el de cámara, o un departamento de vestuario. Entonces esto es lo que nos dice. Bueno, pues es muy importante para mantener la seguridad de los actores y actrices durante todo el proceso, pero en el set de rodaje, digamos
que es el momento de máxima vulnerabilidad, donde ya el actor y la actriz se exponen tanto físicamente, si hay algún tipo de desnudo, y psicológicamente siempre, porque son unas escenas de realizar sexo simulado, violencia sexual, imagínate, se necesita un especial cuidado. Rebeca Medina ha vuelto a incidir en esta palabra, seguridad, en ese bienestar que tiene que haber en el set de rodaje. Pero ella, ¿cómo actúa para lograr esa seguridad? Pues Elio, lo hemos hablado con ella y nos decía que su trabajo no es simplemente actuar cuando ya están rodando, sino que empieza de mucho antes, y vamos a ir por partes para explicarlo. Paso a paso, para que la gente que no conozca la profesión lo sepa. El primer paso es leer el guión, como un actor, como un director cuando se enfrenta a un proyecto, y identificar las escenas íntimas. Vamos a hablar con los directores y directoras para que nos cuentes cuál es su visión creativa, por qué es necesaria esta escena dentro de toda la narrativa. Y muchas veces cuando estamos teniendo estas conversaciones, nuestras preguntas hacen que ellos y ellas digan: ostras, qué interesante esta pregunta, no la había pensado. Pues una vez dado este paso, lee el guión, van a hablar con los directores, se reúne con los actores, las actrices, también con los figurantes, porque es muy importante también ese trabajo con las personas que no están en el reparto, porque también ellos dan pues esa comodidad. Imagínate que una protagonista tiene que darse un beso con un chico en una fiesta, pues tiene también que coordinar esa pequeña escena. Está todo ahí muy controlado. Entonces pues ya hablan con ellos para coreografiar los movimientos, las posiciones de cámara, conocer sus límites. Quiero hacer esto, no me siento cómodo haciendo lo otro. Y entonces pues buscan soluciones más allá de las exigencias de guión. Tenemos tanta creatividad, somos tan creativos que podemos contar lo mismo de otra manera. Entonces, damos tranquilidad y un abanico de posibilidades de cómo seguir llevando a cabo la escena. Claro. Después de esto, pues ya llega el rodaje, lo escuchábamos antes, es el momento de mayor vulnerabilidad para los actores y las actrices, y la coordinación de intimidad pues se rige por dos pilares fundamentales. Por un lado, el protocolo de set cerrado, que garantiza que en las escenas de sexo nadie puede entrar más que los imprescindibles. Justo, tiene que haber un equipo mínimo, que hasta hace unos años esto no se cumplía, Elio. Un equipo mínimo no deja de ser unas 12 a 15 personas. Depende mucho de si vas a una cámara o a dos, porque siempre tienes que tener a tu cámara o a grips, ¿vale? Algún maquinista, si tienes un traveling. Yo he sido testigo en una de las series de cuando comenzaba, y había muchísima gente, tanto figuración como actores y actrices principales, pues con desnudos, y de repente miro y estaban entrando los conductores, los choferes de la producción, y dices, bueno, esto no puede ser. Imagínate esa escena, ese panorama con todo el equipo, y a lo mejor pues eso a un actor se o una actriz. Se cuelan gente que no tiene nada que ver ni siquiera con el rodaje. Es que incluso el director no entra hasta que ya los propios actores estén con el albornoz, con la bata puesta, no entra para seguir dando indicaciones, y eso antes es lo que decía Rebeca, que no se cumplía. Entonces para eso está este protocolo, y luego otro protocolo que a mí me ha parecido muy curioso y que no conocía del todo, era el protocolo del uso de prendas y barreras de intimidad. No sé si tú... Yo eso tampoco lo tenía muy claro hasta que lo he visto precisamente que has traído tú, el testimonio gráfico. Rebeca se vino para hablar con nosotros preparada con prendas de intimidad que se usan para cubrir, para evitar ese contacto pelvis con pelvis, como por ejemplo el tanga masculino, el femenino, y también la bolsa escrotal, que es la que se usa también en los bailarines. Entonces esto básicamente es para evitar lo que decía, el contacto pelvis con pelvis, y luego porque al final los desnudos no son reales, que a lo mejor mucha gente viendo esas escenas en la tele, en el cine, lo piensa, pero hay muchos que no, o que se usan también prótesis, que nos contaba que en muchos casos que hay desnudos en primer plano son prótesis de silicona de los aparatos reproductores. O dobles de cuerpo. O dobles de cuerpo. Ahí está. Y también, aparte de la importancia que da Rebeca a su profesión, para muchos intérpretes, Helio, es un trabajo necesario. Hace unos días hablamos con la actriz Maggie Sibantos, a la que conocerán por sus protagonistas en Vieja Viejo, Las Chicas del Cable, y nos contaba esto. Casi toda mi carrera la he hecho, o sea, he tenido escenas de intimidad y no he tenido coordinador de intimidad. Pero he trabajado con esta figura 2 veces, una fue hace unos años, pero en esta sí que he sentido que era 100% necesario. Creo que hace falta ese puente, sino porque cuando de repente está, ves la diferencia.
Y luego Rebeca también nos contaba testimonios de otros actores, actrices con los que ha trabajado, directores incluso, lo que decía, que les dicen, oye, muchas gracias por esto, y que a partir de haber trabajado con ella ya no quieren volver a ese trabajo de no tener control en estas escenas íntimas. Entonces es un trabajo muy reconocido por los intérpretes, por los directores, muy riguroso, con mucho cuidado, pero ellos también van con mucho cuidado en esto de la obligatoriedad, porque temen que con esta obligatoriedad pues se deje a un segundo plano, que se deje como último paso, como ocurre a veces con la accesibilidad. Esto no se puede convertir en un checklist y tener la coordinación de intimidad solo el que me avises ni el mismo día o 2 días antes, si no se hace todo el proceso, porque la coordinación de intimidad funciona si se realiza todo el proceso desde el principio. Se tienen que dar las conversaciones. Así que yo creo que hemos desgranado un poco este trabajo, Elio. Ahora solamente hace falta que se apruebe definitivamente en el Congreso y que la figura del coordinador de intimidad pues esté presente en los rodajes para que por lo menos quien quiera utilizarlo, que lo utilice y que ella misma o él mismo pues dé una serie de pautas de cómo se deben rodar determinadas escenas y que los actores no se encuentren con sorpresas como ha ocurrido pues desgraciadamente en Último Tango en París y en muchísimas otras películas, que los actores, las actrices sobre todo, se han sentido pues muy vulnerables e incluso acosadas en el rodaje de determinadas escenas. Al final yo creo que es lo que dices, va de la mano con la cultura del consentimiento y hay que blindar, proteger que los límites sexuales de los actores y de las actrices no se vean superados por cualquier relato de ficción. Muchas gracias, Joel. A ti. Vamos a entrar en nuestra librería de cine, la librería 8:30, porque nos está esperando ya Manuel Palacio con su libro. Aquí solo vendemos unos pequeños objetos rectangulares que se llaman libros. El próximo 28 de octubre se cumplen 70 años del inicio de las emisiones de televisión española. Y nosotros nos queremos anticipar a esta efeméride, a este cumpleaños, y vamos a hablar de los orígenes de la televisión en España con Manuel Palacio, que ha escrito este libro titulado así precisamente, Orígenes de la televisión en España, franquismo, cine y sociedad. Manuel Palacio es profesor emérito de la Universidad Carlos III, autor de varios libros, entre ellos Una historia de televisión en España, Arqueología y vanguardia. Es decir, que nos vamos a situar con él en esos primeros tiempos de la televisión española. Hola Manuel, muchas gracias por estar aquí. Buenos días y buenas tardes. Hemos dicho que se van a cumplir 70 años el próximo 28 de octubre, pero ya desde 1948 estaban haciéndose pruebas, ¿no?, para emitir. Ya había pruebas de la televisión en España. Sí, lleva razón. Es decir, cuando se habla del 70 aniversario, se suele indicar como el inicio de las emisiones regulares. Porque es verdad que antes, y sobre todo en la primera mitad de los años 50, hubo también conatos de programación. Se supone que era, o se denominaba así, televisión experimental, y por lo tanto no tenía el marchamo de lo que es una programación regular, con todas las deficiencias que en ese momento tiene el concepto emisión regular. Pero sí, es verdad que, digamos, un poco la diferencia es que en los años 40 las pruebas de televisión no eran públicas, es decir, no eran del Estado, sino que eran de empresas, tanto de la RCA norteamericana como la Philips holandesa o neerlandesa, que se dice ahora, y ya en los 50 era, digamos, el Estado, Televisión Española, Radio Nacional, Televisión Española, y en el 58 desde luego, 56 desde luego. El transmisor de la imagen y del sonido permitirá la recepción en el círculo de un radio de 50 a 60 kilómetros alrededor de la capital de España. El ministro de Información y Turismo, don Gabriel Arias Salgado, preside el acto inaugural. Televisión Española nace en 1956, en pleno franquismo, además en un periodo muy especial dentro del franquismo que tú analizas en el libro muy bien, y quería preguntarte si nació en esa época, en ese año 1956, se retardó un poco el comienzo, se precipitó su lanzamiento. Yo creo que es la combinación de todo lo que has dicho realmente. Es decir, el franquismo en ese momento pasa un tiempo económicamente complicado, básicamente porque quienes más mandan, que serían los falangistas, no son capaces de armar económicamente el país, y la situación es bastante difícil, de tal manera que no hay posibilidad de poner el servicio de televisión en marcha. De hecho, España es uno de los últimos países europeos occidentales que lo pone en marcha.
A partir de ahí, digamos, dentro de las distintas familias falangistas, pues unas pinchan para adelantarlo y otras lo ven con dudas porque no hay capacidad real de ponerlo en marcha. Quizá te preguntes qué significa que no hay capacidad real. Es una cosa muy simple. No se fabrican aparatos, no hay aparatos. Todos los aparatos minúsculos que hay han tenido que ser importados y por lo tanto pasar por pagar impuestos en la frontera, siempre por supuesto las clases más privilegiadas, pero más allá de eso es que había que hacer un esfuerzo por traer un aparato, por lo tanto es empezar un servicio regular de televisión sin aparatos, es una cosa muy sofisticada, diría yo. Parece un buen cacharro. Fíjese, 23 pulgadas, superplano, pantalla negra y con estructura extrusionada y anodizada. ¡Qué bárbaro! No, hoy día se entera uno de lo que compra. Hay un capítulo, un apartado de tu libro que llega el televisor a las casas, pero claro, es que al principio, en ese año 56, apenas había televisores en España. Lo que es en octubre del 56... Los datos más cercanos que tenemos es que puede que solo hubiera 25-30. Primero no es en España, es en Madrid, pero más allá de esa pequeña diferencia, esto puede que hubiera solo 25-30 ese día de que el comienzo de las emisiones, 25-30. El crecimiento es muy lento hasta que la televisión, es decir, la señal de televisión va a llegar sobre todo a Barcelona, y con ello a un tercio del territorio español. Y entonces, pues bueno, los ricos. Bueno, los ricos y un segundo factor, es decir, aquellas organizaciones cercanas a los sindicatos verticales franquistas que tienen sus redes, digamos, y por lo tanto de algo así como una especie de consumo público en sus lugares de reunión de sindicatos verticales. Pero vamos, fuera del consumo privado, en esencia son los bastante ricos. Se verá bien, ¿no? Charol, Charol. Esto es para encenderlo, ¿estamos? Sí. Tarda un ratito porque ahora viene desde Aravaca. Se comprende. Ya está ahí la imagen. Oiga, ¿esto es la imagen? Un momento, esta es la procesión. La imagen viene ahora. Esos comienzos fueron en el famoso edificio Casa, en el Paseo de La Habana, donde yo creo que siempre hay una especie de nostalgia y de mitología. Se confunde un poco la realidad con la propia ficción, ¿no? Ya que estamos hablando de televisión. Pero allí trabajaron personalidades que luego son muy importantes, han sido muy importantes en el cine y en la televisión. Pilar Miró, Jaime Dermiñán, Mariano Ozores, Forges, Adolfo Marsillac. Todos ellos tienen o nos han legado recuerdos más o menos buenos de esos comienzos de la televisión en España. Sí, yo creo que es cierto que quizá la idea de empezar algo nuevo, que por otro lado todos estos trabajadores de las industrias culturales o trabajadores en general de la cultura sabían que existía en el mundo, yo creo que eso les da una especie de ímpetu que van a trabajar la televisión con ilusión y en muchos casos sin cobrar. Una de las cosas que justamente está ocurriendo es que en televisión española dicen que vayan a intervenir en alguna cosa de una manera gratuita y lo que suelen hacer los actores o las actrices es la primera vez bien, pero luego llega un momento y dice, oye, que no sé, que es nuestro trabajo, ¿no? Pero sí es cierto que se produce una especie de ilusión colectiva, una especie de gran familia que hace que el Paseo de La Habana como modelo tenga una cierta mitología. Hay algunos que dicen, bueno, las cosas eran muy malas, o digamos el sistema era muy malo. Es decir, de las condiciones eran muy malas. Pero es verdad que ha predominado el hecho de ser un sitio de gran familia. Y bueno, ya ha habido también logros técnicos que tú recoges en el libro, porque claro, las
emisiones eran en directo y había programas dramáticos que se hacían en directo. Y todos, claro. Todos. Y entonces había que pensar muy bien cómo se hacía en directo, cómo se cambiaba de planos, cómo entraban o salían los actores en pantalla. Y entonces había realmente muchísima imaginación. No se pueden grabar los programas, nada se puede grabar, porque el vídeo, lo que luego se ha llamado vídeo, no llega hasta el año 60, 61. Por lo tanto, todo tiene que ser en directo. Lo cual evidentemente significa que hay que ver cómo se resuelven los problemas audiovisuales, los problemas en definitiva de ver cómo se arma unas ficciones. Y yo creo que las ficciones montadas por personas como Armiñano o Marsillac parecen extraordinarias por los datos que tenemos, ¿no? Es decir, enormemente importantes. Y de otros muchos también que sin llegar al nivel de conocimiento de Armiñano o Marsillac también son realmente conocidas y destacadas. Pero es verdad que tenemos que reconstruir mucho. Tenemos que reconstruir, digamos, de cómo eran la solución a los problemas audiovisuales que se tenían en un sitio con bastantes limitaciones, por supuesto económicas, de espacio y en definitiva de sistema de producción, diríamos. Mira, en lugar de pedir rescate por el niño te lo devuelven y encima te regalan un televisor. Sois una familia de suerte. No, lo que somos es una familia con un padrino espléndido. Esto no lo esperaba de ti. Que no, Carlos, que te cuelas, que el aparatito este no lo mando yo. Estaría bueno. Para que Chencho siga teniendo el televisor en el que vio a sus padres. Bueno, que esto pesa. ¿Dónde lo ponemos? Donde quepa, que en esta casa no es fácil. Ahí, en el comedor. Lo instalaremos en un periquete. ¿Qué corriente tienen aquí? ¿220 o 110? Unas veces más y otras menos, y cuando hay apagones ninguna. Estamos hablando con Manuel Palacio de su libro Orígenes de la televisión en España, Franquismo, Cine y Sociedad, editado por 8,5 libros de cine. Bueno, vamos a seguir hablando un poco de los comienzos de la televisión de España, que es el objeto de tu libro y que es muy entretenido. Y allí, como hemos dicho antes, pues un apartado que dice el nacimiento de la televisión española y la llegada de los televisores a las casas, que fue un gran acontecimiento al bar del pueblo. Aquel que tenía una televisión invitaba a los vecinos a ver determinados programas o acontecimientos deportivos taurinos, ¿no? Las corridas de toros. Y eso se ha reflejado también en el cine de la época, en películas como Atraco a las 3, en La Gran Familia. Estamos pensando de la importancia que tiene en esas películas la televisión. Llevas razón, pero te hago un pequeño dribbling. Lo más curioso es que la televisión en casi todos los países, no es una cuestión solo de España, nace como una forma de consumo colectivo. Porque al haber pocos aparatos, en todos los países, es decir, ya digo, en España por supuesto, pero no solo en España, la gente se reúne en las casas a ver la televisión y por supuesto en los lugares medio públicos que decíamos antes. Luego, evidentemente, cuando digamos la televisión se convierte en un objeto generalizado, pues la verdad es que cada uno se queda en su casa. Pero en ese tiempo, que va en España por lo menos hasta mediados de los 60, tiene un alto componente de consumo colectivo, que hoy día se sigue manteniendo con el fútbol. Yo creo que con el fútbol casi exclusivamente. Pero es verdad que en definitiva la gente ofertaba su casa para que sus vecinos del rellano vieran la televisión, pues hasta bien entrado los 60. Y en los casos de los pueblos, cuando digo los pueblos me refiero a la España rural que llegó más tarde la televisión, pues evidentemente el bar del pueblo era también un lugar de reunión para verlo. Es decir, tiene un componente de visionado colectivo. Don Rogelio me ha dicho que si no me paga, que me lleve el aparatito. ¿Y sería usted capaz de llevárselo y dejar sin distracción a toda la casa? ¿Y el pobre don José, con la parálisis que tiene, que el único ejercicio que hace es subir y bajar en la sillita? ¿Y Lupita? Ya sabe usted, mientras está aquí no peca. Don Rogelio me ha dicho que la televisión es un artículo de lujo. El que no pueda pagarlo, que se jorobe. Tú recoges en el libro pues testimonios escritos de Julio Llamazares, por ejemplo, de lo que significó la llegada de la televisión a su pueblo y cómo la gente iba casi siguiendo aquel embalaje como si fuera un santo, ¿no? Sí, esto, bueno, lo has dicho antes, las películas lo reflejan. Las dos más conocidas son Atraco a las 3 y La Gran Familia, pero hay bastantes más, y no solo en España, de películas que reflejan ese fenómeno nuevo que está llegando, sí. Bueno, la última parte del libro
es una especie de recorrido que haces tú por el lugar que ocupó esa primera casa de televisión española en Paseo de la Habana, un poco imaginario, de por qué se tiraron esos edificios emblemáticos, fruto de un poco de la especulación, del desinterés, de la desidia un poco colectiva, y que también pasó, por ejemplo, en Barcelona, en el primer centro emisor de Barcelona. Y me ha parecido que era como una especie de casi guión, ¿no? No sé si te has planteado hacer eso, una historia de ficción de esos primeros años de la televisión en España. Bueno, no me lo he planteado, pero me lo podría plantear. Yo voy a ser exagerado. Yo sufrí mucho el día que tiraron el Paseo La Habana. Paseo La Habana, que era un edificio por otro lado bastante feo, pero es verdad que formaba parte de la historia. Tuvo un gravísimo problema, y es que estaba en una zona muy rica. En una zona, digamos, que justamente para hacer el libro pasé varias veces por el Paseo La Habana, que no me pilla cerca de donde vivo, y claro, es que ves edificios muy potentes, es decir, muy caros. Hay edificios que a veces son de pisos, a veces hay un hotel, es decir, edificios caros realmente. Es claramente, no sé si tanto que Televisión Española dio un pelotazo vendiéndolo, pero desde luego quien lo compró sin duda ha recibido buenas plusvalías por la compra de ese espacio, ¿no? Yo sufrí porque es un poco lo de siempre. Yo creo que España, uno de los problemas que tiene es que le cuesta abordar el concepto de, digamos, de protección del patrimonio. O sea, que a veces lo hace y a veces no. Es decir, y en este caso es la conjunción. En este caso fue la conjunción. Televisión, estábamos en el tiempo de la crisis económica, Televisión Española lo había estado pasando bastante mal y por lo tanto tenía problemas de dinero, pero ya estaba saliendo. Y a su vez el propio ayuntamiento, que digamos, pues tiene otra lógica, el Ayuntamiento de Madrid me refiero, tiene otra lógica. Es decir, y por lo tanto nunca hubiéramos sabido qué hubiera ocurrido si estuvieran hecho como se ha hecho en otros sitios. Si es que no se inventa nada. Es decir, en otros sitios los centros históricos donde se empezó la televisión pues se han guardado pues para hacer, digamos, mini museos, medio cositas, diciendo que es el pasado. Pero sí, desapareció y por otro lado ahora lo que hay es bonito, ¿eh? Pero el Paseo La Habana es nuestra historia, o era una parte de nuestra historia. Bueno, 70 años que se va a cumplir del comienzo de Televisión Española como tal, y recomendamos este libro de Manuel Palacio, Orígenes de la Televisión en España, Franquismo, Cine y Sociedad. Muchísimas gracias por estar aquí en el Cine Láser, en estos libros de verano y cine, en este caso de televisión, y nada, a ver cómo celebramos esos 70 años de la Televisión Española. Yo creo que además hay una cosa muy importante. Televisión Española fue montada por cineastas, que lo montó José Luis Colina, que es guionista de profesión y guionista de algunas de las películas de Berlanga. José Luis Colina, estaba trabajando en Radio Nacional, decidió que tenía que traer a gente a la tele y fue a LIEC, que luego fue la EOC, es decir, la Escuela Oficial de Cine, y entonces cogió a gente de todos los cursos para trabajar en la tele. No tenemos suficientemente información de los esfuerzos que hizo Colina para que trabajara en la tele Berlanga. Hay alguna, y Berlanga no acababa de estar convencido, pero incluso el mismo Bardem, siendo como era reconocido comunista. Es decir, y cómo también le intenta que vaya. Y desde luego van muchos cineastas. Cuando digo cineastas me refiero con carrera cinematográfica reconocida. Hasta el año 60 la televisión en España es más una televisión de cineastas, con las comillas que queramos poner, y luego ya pues va a ser de periodistas o va a ser de otra cosa. Eso es una cosa muy curiosa, es interesante, creo yo. Muy, muy interesante. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Vale, a ti muchas gracias. Que me han dicho que este año ya no hay verano, ya no hay diversión, que me van a prohibir bajar al parque. Que me han dicho que este año ya no hay verano, vaya desilusión, tenía un helado preparado para invitarte. Niños malditos por los padres que los mataron, el Marcos huele raro, no tiene agua caliente para ducharse. Oye señor, páseme el balón, que se
Joaquín Banyuls, que esta semana ha cambiado la butaca del cine por el set de rodaje. Antes hablábamos de rodajes, de escenas íntimas en los rodajes. Tú te has pasado por un rodaje y era tu primera experiencia de visitar un rodaje. ¿Y eso? ¿Cómo fue la experiencia? Bueno, Elio, fue una experiencia muy guay. Siempre había visto los rodajes desde fuera, en making of, en fotos de prensa, en las películas sobre películas, que me encanta a mí un cine dentro del cine. Pero como diría una grande, no es lo mismo contarlo que vivirlo, así que me fui al rodaje de Hasta que los niños no se paren, la nueva película de Juana Macías, que bueno, es una comedia española que se estrena el año que viene y que cuenta que unas niñas se obsesionan con separar a sus padres porque en su cabeza los hijos de padres separados son más consentidos. Un poco inventado, creo, pero bueno. Bueno, puede ser. Bueno, hablando de películas que tratan sobre rodaje, recordemos que a finales de este verano se estrena El ser querido de Rodrigo Sorogoyen, sí, que también es cine dentro del cine y que prácticamente toda la acción transcurre en un rodaje y en un rodaje muy tenso. Bueno, ¿qué fue lo primero que te sorprendió del rodaje? Bueno, lo primero que me sorprendió es que el cine no es tan glamuroso como nos lo quieren pintar. O sea, la gente allí está haciendo cosas todo el rato, unos colocan una luz, otros repasan el maquillaje, el vestuario, el sonido, todo para una escena que de repente a lo mejor durará menos de un minuto en la película. Atentos y acción. Y esto me lleva a lo muchísimo que se repite cada escena. Justo se rodaba una secuencia en la que nos ambientábamos en una especie de fiesta de despedida de un profesor y entre los invitados de la fiesta estaba Claudia, que era la hermana de la familia protagonista. Y en medio de la celebración a la monadita se le ocurre la magnífica idea de emborrachar a su propia madre, ¿no? De repente un trauma familiar que a ella le apeteció, no entiendo el contexto porque no hemos visto la película, pero claro, ya la veremos. Ya la verás, la comprenderás si está dentro de la película, porque muchas veces se ruedan escenas que luego en la fase de montaje se cortan y se eliminan. Y bueno, la vi una y otra vez desde distintos ángulos y como espectador nunca piensas que detrás de tan poco tiempo, 30 segundos de película, puede haber tanto trabajo, pero bueno, creo que se necesita muchísima paciencia. De repente ves a 20 personas esperando porque hay que mover un foco, hay que cambiar un encuadre. Desde fuera parece que no pasa nada, pero está todo ocurriendo para que la escena quede perfecta. No rompiste nada, no desenchufaste nada, Hombre. no, y sobre todo guardaste silencio, ¿no? Porque es que en los rodajes hay que guardar muchísimo silencio. El malo de la película siempre en los rodajes es el ayudante de dirección, que es el que pega gritos, ¿no? ¿Tú eso te diste cuenta? Sí, bueno, al ser la primera vez, no estar acostumbrado, pues alguna vez nos mandaron callar. Sobre todo que me hizo una amiguita, no paramos de darle al pico. Nos han mandado callar. Yo lo siento por quien estuviera cerca nuestro, pero cuando nos teníamos que callar, nos callábamos, claro. ¿Y la directora cómo estaba? ¿Estaba ahí presente, controlando todo? ¿Llegó al final? ¿Cómo estaba Juana Macías? La directora, lo curioso es que desde fuera no parece que esté tan nerviosa. Da la sensación de que su trabajo consiste más en que todo ese caos parezca algo muy sencillo. Y justo tuvimos la suerte de hablar con ella y que nos contara un poco de la película y su experiencia con los actores. Es una comedia familiar, pero que está contada desde el punto de vista de las niñas y de unas niñas, sobre todo una de ellas, que es preadolescente. Es una peli que habla de que la felicidad no está en tener más cosas, ¿no? O esta cosa aspiracional, sino en, pues eso, en tener cerca gente que te quiere. Nosotros necesitábamos una familia que fuera una familia muy normal, una familia con la que tú te puedas reconocer. He rodado bastante con niños y a mí particularmente es una cosa que me gusta mucho. Y los actores protagonistas, está Gorka Ochoa, es uno de ellos, ¿no? ¿Qué estaban? ¿Estaban por ahí? ¿Estaban en su roulotte? ¿Estaban en su camerino? ¿Llegaron al final? ¿Cómo fue esa experiencia? No, ellos estaban por ahí grabando, son muchísimo más normales de lo que parece. O sea, entre toma y toma hablaban, hacían bromas, tal. Y de repente alguien dice acción y cambian completamente, y ver ese cambio en tan poco tiempo impresiona mucho cuando lo ves en vivo. Entonces también pudimos hablar con ellos, con Gorka Ochoa, con Mariana Álvarez, y que me perdonen, pero las que nos dieron las grandes declaraciones de la entrevista fueron las niñas Alejandra Saiz y Ana Lasso. Lo que se quiere enseñar o transmitir es que, joder, que hay que valorar a una familia unida y que se quiere, que se respeta. Nosotros sufrimos más, entonces la comedia cuanto más se sufre, más gracia hace. Estoy aprendiendo un montón, la verdad, porque como todo esto es nuevo, todos me están enseñando mucho, la verdad. Es verdad que es un poco más cursi que yo creo que no soy tan cursi, pero bueno. Ninguna de mis películas pueden ver mis hijos, y dije, joder, qué ganas tengo de hacer algo que puedan ver mis hijos. Qué mal lo estoy pasando en eso, en el calor. El resto, genial, pero el calor sí que... Encima es como que te cansa más el calor. Sobre todo lo que impresiona es que sea el primer rodaje y las primeras entrevistas de estas chicas y que muestren todo ese desparpajo y ese carisma que vemos aquí.
Pero hablando de primeras experiencias, a mí me surge una duda. ¿Tú, Elio, recuerdas tu primera vez en un rodaje? Pues mira, te voy a poner los dientes largos. No sé si fue el primero, pero uno de los primeros que fui fue el rodaje de Átame de Pedro Almodóvar con Antonio Banderas. Una noche cerca de la Plaza Mayor, la escena esa en la que salía de una farmacia, no encuentra el medicamento en la farmacia y tiene que recurrir pues a unos camellos que le vendan una serie de drogas, pues esa escena la vi yo rodando. Y estuve hablando con Pedro Almodóvar y con Antonio Banderas. ¿Y qué te contaron? Pues me contaron todo lo que iban a hacer en esa escena, por supuesto. ¿Qué me iban a contar? ¿Su vida y milagros? No, pues lo que iban a hacer en esa escena. Bueno, Joaquín, pues nada, muchísimas gracias y ahora atento porque iniciamos una cuenta atrás porque vamos a comenzar nuestro viaje espacial. 5, 4, 3, 2, 1, 0. We have ignition. Cuaderno de bitácora. Fecha estelar, 8 de agosto de 2026. Comienzo hoy una exploración espacial que no sé muy bien dónde me llevará. Afortunadamente, no viajo solo. Me acompañan en esta nave Igor Alonso, ingeniero aeroespacial por la Universidad de Maryland, y Maida de Pablo, ingeniero industrial que trabaja en el Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación. Juntos, y con la ayuda de las películas que tenemos en nuestra videoteca, vamos a intentar conocer cómo el cine ha reflejado el universo infinito. En este primer capítulo vamos a hablar de los astronautas. ¿Qué hay que hacer para ser uno de ellos? ¿Cómo los ha reflejado el cine? Igual que Colón llegó en un bote desde la Santa María al Nuevo Mundo, los astronautas viajarán en una nave más pequeña desde la nave nodriza hasta la superficie lunar. Para regresar, la nave pequeña despegará de la Luna y se acoplará a la nave nodriza que propulsará a la tripulación de vuelta a la Tierra. Así, gracias a las mentes brillantes de la NASA, el sueño de llegar a la Luna pronto se hará realidad. ¿Quién no conoce el nombre de Neil Armstrong, el primer ser humano que pisó la Luna? Pero antes de aquella imagen histórica de 1969, hubo otro nombre imprescindible en la conquista del espacio: Yuri Gagarin. Sputnik, Sputnik 2, Vostok, Gagarin. Los soviéticos nos han ganado en todos los últimos grandes logros espaciales. En abril de 1961, a bordo de la nave Vostok 1, Gagarin se convirtió en el primer ser humano en viajar al espacio y completó una vuelta alrededor de la Tierra en apenas 108 minutos. Desde entonces el espacio ha sido exploración, ciencia, tecnología, competición política, riesgo y también fascinación, pero sobre todo ha alimentado uno de los sueños más poderosos del imaginario colectivo: llegar a ser astronauta. En este viaje vamos a contar con Igor Alonso, ingeniero aeroespacial por la Universidad de Maryland y que todavía sueña con viajar al espacio. Hola Igor, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes, ¿cómo estáis? ¿Cuándo empezaste a soñar con ser astronauta? Esta pregunta, que me la he hecho algunas veces, siempre tiene para mí dos respuestas. Una respuesta es leyendo cómics de Tintín, y en concreto Objetivo la Luna y Tintín en la Luna. Y también la otra sería viendo E.T., que es probablemente la película que más veces he visto y que seguro que fue la primera vez que vi algún tipo de nave espacial en un formato cinematográfico y, bueno, aún me tiene fascinado. Tú participaste en el proceso de selección de astronautas de la Agencia Espacial Europea, me parece que en 2008, 2009 y también en 2022, ¿no? Sí, en dos procesos, y en los dos con el mismo resultado, muy, muy consistente. En ambos casos me pareció un proceso fantástico, muy divertido, conocí a un montón de gente espectacular y en ambos casos, pues por desgracia, no sonó la flauta. Bueno, luego seguiremos hablando de que realmente tú sigues trabajando en temas relacionados con el espacio, ¿no? Ya concretaremos. Pero vamos a hablar un poco de cine, que es lo que nos toca a nosotros, ¿no? En la película Elegidos para la Gloria, no sé si la has visto, vemos cómo se seleccionaban los primeros astronautas del programa Mercury, que eran pilotos militares. Verán, todos esos que están ahí nos han descrito como los 7 pilotos más valientes y mejores de América. Así que si saliera en la prensa
que no nos dejan volar como pilotos. Claro, tú no eras piloto militar, ¿no? Entonces, ¿cómo y por qué y qué requisitos se pedían para esta selección de astronautas de la Agencia Espacial Europea? Sí, en esa película, que creo que en inglés es The Right Stuff, que es como tener lo correcto, tener lo que hay que tener, ¿no? Nada tiene que ver con lo que hoy se pide. Si bien en la Agencia Espacial Estadounidense, en NASA y también en Europa, siempre se priman las personas que son piloto militar, pero especialmente en la Agencia Espacial Europea es más abierta y se pide también personas que tengan formaciones de ingeniero, que tengan formaciones de científico, formaciones técnicas de algún tipo. Y además, por supuesto, pues cualquier otro título de piloto o de cualquier cosa que se le parezca, pues siempre viene bien. Y en concreto, ¿cómo fue ese proceso desde dentro? ¿Cuántas pruebas tuviste que pasar o someterte a ellas? El proceso de 2008 y el de 2022, de hecho, era casi igual, lo cual es bastante sorprendente. Supongo que significa que están muy convencidos de que es un buen proceso. Consiste en una serie de etapas, desde la etapa inicial, que parece tontería, pero que no es menor, porque consiste en aplicar, en solicitar. Uno puede decir, quiero ser esto, pero si no envías la solicitud, pues no lo haces. Y esa solicitud no es pequeña. Consiste en una serie de preguntas, una serie de escritos, unas pruebas también médicas a las que hay que aportar que uno ha pasado. Y bueno, con todo eso se pasa una primera prueba y a partir de ahí, si uno es preseleccionado, digamos, pues ya empieza en una serie de pruebas de filtro, eliminatorias, en las cuales pues a base de pruebas físicas, a base de pruebas de exámenes psicotécnicos y de otro tipo, pues se va un poco filtrando, como digo, hasta que se llega a la selección final. Luego se buscan tanto conocimientos técnicos, pruebas físicas, capacidad física, fortaleza psicológica, entiendo que debe ser muy importante, ¿no? Para un astronauta, y me imagino también pues trabajo en equipo, resistencia al estrés, un poco personas únicas, ¿no? También, como estabas diciendo de esa película de Elegidos para la Gloria, que era lo que se buscaba o lo que se busca, no sé si se sigue buscando así. Sin duda son personas únicas. Y si hablamos del caso de los astronautas españoles, desde Michael López Alegría, Pedro Duque o Pablo y Sara, que fueron seleccionados en el proceso de 2022, seguro que es personas únicas y personas increíbles. Pero es verdad que se ha ido abriendo desde aquel pequeño grupo de Mercury, y seguro que en la Unión Soviética era igual, que eran pilotos de prueba, gente con unas capacidades espectaculares y probablemente también con una cantidad de atrevimiento, de osadía y de amor por la aventura de otro mundo, ¿no? Por eso lo del The Right Stuff. Y desde el punto de vista psicológico, ¿cómo se prepara una persona para vivir una misión espacial? ¿Se busca un perfil especialmente estable, adaptable, cooperativo? ¿Cuántos test tienes que pasar? Cuando ya han sido seleccionados los candidatos a astronauta, que no astronautas, porque astronauta uno es cuando sube al espacio. Entonces, esos candidatos a astronauta después seguirán un programa de entrenamiento con test también durante ese programa, para no solamente validar que están preparados, sino para ver la compatibilidad con otros miembros de la misión, porque no solamente consiste en yo estoy preparado, sino el equipo que vamos a volar estamos preparados. No sé si has visto la película First Man de Damien Chazelle, que cuenta pues la vida de Neil Armstrong, ¿no? Que no se centra precisamente en ese proceso, también una parte de la película es el proceso de selección y de preparación, sino en la vida de Neil Armstrong, cómo le afectó pues la muerte de una hija y cómo eso pues se va mezclando un poco con la misión espacial. No sé si has visto esa película y qué te pareció. Neil, siento mucho lo de tu hija. Perdón, ¿y la pregunta? Me refiero a... ¿Crees que podría afectarte? Creo que no sería razonable pensar que no me afecte. De acuerdo, Neil. Sí, he visto la película, leí también el libro, que me cayó un año por regalo de Reyes, no sé quién exactamente de dónde vino, pero me cayó en mis manos. Y sí, está muy bien ver esas otras visiones, ¿no? Porque uno siempre tiene la idea inicial que le habían contado cuando era pequeño, en la que todo era muy ideal, y ver después esas películas que nos cuentan que como esos otros traumas o situaciones pues también van condicionando. Neil, si todo sale bien, ustedes pasarán a la historia. ¿Qué es lo que cree al respecto cuando piensa, imagínate que el vuelo es un éxito? Pensamos que el vuelo será un éxito. Me refería a que, ¿qué le parece
pasar a la historia. Creo que yo puedo contestar. Es una responsabilidad, pero es emocionante ser los primeros. Fly me to the moon and let me play among the stars. ¿Y tú sigues soñando con ser astronauta? Es decir, ¿existe un límite de edad o depende un poco del estado físico, de la experiencia, del tipo de misión? Porque en Elegidos para la Gloria se contaba el caso de John Glenn. Pero John Glenn luego volvió al espacio, ¿no? Ya era un hombre mayor. Yo creo que John Glenn volvió al espacio con 77 años, si no recuerdo mal. Había sido congresista de Estados Unidos, era un personaje político importante. Y bueno, hizo su lobby particular para regresar al espacio, que volvía a ser su sueño. Y bueno, obviamente la misión tuvo mucha repercusión mediática, política, y seguro que además NASA fue capaz de estudiar un montón de efectos sobre el envejecimiento en esas condiciones, ¿no? O sea que estuvo genial. A día de hoy, el tema de la edad, curiosamente, si veis los candidatos seleccionados, y de hecho, sobre todo los astronautas que están en vuelo, es gente de edad, entre comillas, avanzada. No estamos hablando de personas de 20, 30 años, estamos hablando de bastante más. Supongo que la experiencia vital, la estabilidad psicológica que aporta el tener más años, pues creo que es más importante. A día de hoy, en la última prueba, en 2022, si no recuerdo mal, la edad máxima para solicitar eran 50 años. Eran, creo que desde los 28 hasta los 50. Ningún candidato fue seleccionado con 50, pero creo que sí alguno con más de 40. No sé cómo decírtelo, Frank, pero ya eres viejo. ¿Sí? Pues este viejo es lo único que tienes. Tú lo sabes y yo también. Enviasteis a Glenn, ¿no? Esperaré tus noticias. Hace 5 años te metiste en la tercera edad. 4. Hemos vuelto a ver misiones tripuladas dirigirse hacia la Luna, con la reciente del programa Artemis. ¿Qué sientes cuando ves un nuevo lanzamiento de este tipo? ¿Lo vives como ingeniero? ¿Lo vives como aspirante astronauta o aspirante o deseoso de haber en algún momento podido ser astronauta y alguien que conserva todavía esa vocación? Pues el último lanzamiento de Artemis con astronautas, yo lo viví, estaba en Colombia visitando a mi hija y había luna llena y le decía, mira Macarena, ahí hay 4 astronautas que van a la Luna. Y yo me miraba, pues supongo que pensando, bueno, pues esto debe ser normal, porque mi padre me cuenta esta historia. Y pensé, esto se debe parecer bastante a 1969, cuando un padre le contaba a su hijo, mira, ahora mismo hay gente yendo a la Luna. El hombre va a pisar la Luna. ¡Ah! Así que recibís una buena imagen, ¿eh? Tenemos mucho contraste, pero lo distinguimos todo con bastante detalle. Es Armstrong. En la Luna. Yo, si un día voy al espacio o a la Luna, será, creo yo, a base de poner un dinero importante. Y está bien, no pasa nada. Pero no será a base de hacer unas pruebas de ninguna agencia espacial, porque creo que para eso ya se me pasó la edad. Claro, porque desde que empezaste a soñar con ser astronauta hasta hoy, el sector espacial ha cambiado muchísimo. Ahora hay empresas privadas, hay vuelos comerciales, astronautas privados, estaciones espaciales en proyecto. ¿Crees que en el futuro habrá más formas de viajar al espacio que las tradicionales agencias estatales o públicas? ¿Y te imaginas formando parte eso de un viaje de este tipo? O de una misión, más bien que de un viaje, no necesariamente de un viaje, ¿no? Sí, esa es muy buena pregunta, el tema misión. Siempre se ha llamado misión porque parece que cada viaje es en sí una especie de odisea. Pero es verdad que cuando se va repitiendo y se va consiguiendo un poco de recurrencia en los procesos, pues ya son más viajes que misiones, ¿no? Pero es verdad que todavía yo creo que son misiones. ¿Me veo parte de eso? Sí, claro que sí, pero en otro tipo de formato. En el formato, como digo, comercial, cliente. Hilton Lunar, hoteles y salas de reuniones. Ese sería el sueño, ¿no? Igual que puedo comprar un vuelo Madrid-Bogotá, pues comprar un vuelo al espacio, como por ejemplo tenemos el caso de Jesús Calleja, que también fue el caso, ¿no? Subió hasta más de 100 kilómetros sobre la superficie terrestre y bueno, pues ahí tenemos un ejemplo, una persona que ha ido al espacio y que no necesariamente había hecho el proceso de una agencia espacial.
Y para terminar este primer capítulo de nuestro viaje espacial, te vamos a hacer algunas preguntas así de cine. ¿Qué película o serie espacial te emociona especialmente, aunque tenga errores técnicos? A mí me gusta mucho Star Trek. También me gusta Star Wars y siempre hay el debate de si Star Trek o Star Wars, pero Star Trek me gusta mucho. El espacio, la última frontera. Estos son los viajes de la nave estelar Enterprise. Su misión: explorar nuevos y extraños mundos, buscar nuevas formas de vida y nuevas civilizaciones, llegar con audacia a donde ningún otro hombre ha llegado anteriormente. ¿Hay algún error cinematográfico sobre el espacio que te saque totalmente de la peli? Pues hay muchos constantemente, ¿no? Es el viajar. Dice, vamos a viajar a la velocidad de la luz, dicen en Star Wars. Pues si viajas a la velocidad de la luz, no llegas a ningún sitio, básicamente. Tendrías que viajar mucho más rápido que la velocidad de la luz para llegar a algún sitio interesante. Ese es básico. Una cosa que me parece muy curiosa también de cualquier película en la que salen alienígenas, personas de otros planetas, es que siempre se parecen mucho a nosotros. Se parecen en tamaño, se parecen en número de extremidades, se parecen en la cara, aunque igual son azules o verdes, pero en general se suelen parecer. Y yo me pregunto, ¿por qué? ¿Por qué no tienen que tener otro tamaño totalmente diferente, gigante o microscópico, ¿sabes? Siempre nos planteamos una especie de vida extraterrestre que es casi igual que nosotros. Y si tuvieras que recomendar eso, una película, una serie, un libro también, para entender mejor qué significa ser astronauta o querer viajar al espacio, ¿cuál elegirías? Supongo que muchas personas que escuchen esto habrán leído o visto la película El Marciano, The Martian, que está bastante bien. Como siempre suele pasar, el libro explica más que la película. Yo creo que está muy bien porque tiene un buen ritmo. Ahora, recientemente salió otra que se llama Project Hail Mary, que la tradujeron como Proyecto Salvación. Salvación. Con Ryan Gosling. Sí, y el libro, que es del mismo autor, también el libro es espectacular, pero el libro requiere un poco de imaginación, requiere de nuevo imaginarse que los seres de otros planetas no son iguales. Y por último, creo que hubo una primera temporada, pero recomiendo muchísimo los libros, es la serie que se hizo que se llama El problema de los tres cuerpos. Tengo muchas ganas de que salgan las temporada 2 y temporada 3 porque hicieron muy buen trabajo. Pero es una visión diferente porque siempre solemos leer o ver ciencia ficción escrita por personas de Europa y Estados Unidos, y en este caso el autor es chino, y me gusta un poco ver esa diferencia. Pues Igor, nada, muchísimas gracias por este primer capítulo de lo que hemos llamado la conquista del espacio de este verano, y te esperamos la semana que viene. Así que muchísimas Muy bien, gracias. Pues nada, fantástico, gracias a vosotros y hasta pronto. El cine en la SER, con Elio Castro. Just a small town girl living in a lonely world. She took the midnight train going anywhere. Hablamos ahora de televisión, vamos a hablar de una serie, de un director y de un productor que, según me ha dicho Lucía Bermúdez, no lo podemos dejar pasar. Hay que hablar de él. ¿Por qué? Sí, Elio, ya lo siento. Es que ya sabes que yo intento hablar de cosas Z en este programa, o como decimos ahora, de cosas muy nicho, porque esta semana estaba en bandeja, porque en el centro de la conversación está Ryan Murphy. Pero Ryan Murphy lo conozco hasta yo. Es que he visto muchísimas series de Ryan Murphy, productor, director. Bueno, pues es muy conocido, no solamente es de la generación Z. Es que, Elio, tú eres muy Z. Ya, bueno, no, en espíritu soy de la generación Z. Pero ¿por qué tenemos precisamente esta semana que hablar de Ryan Murphy? Bueno, pues es que resulta que se estrena una nueva serie en Disney Plus llamada The Shards, Los Destrozos, y está dirigida por Ryan Murphy, que, como te decía, para mucha gente de mi generación, bueno, y de la tuya, es una persona muy no querida, pero muy especial, porque él creó Glee, que es la música que estamos escuchando ahora. Ahora explicaré qué es esto de Glee, pero antes vamos a introducir esta nueva serie.
Ser adolescentes en el 81 era, quizá, nuestro último momento de juventud. Háblame de tu libro. Es sobre un grupo de jóvenes. ¿Hay sexo? Sí. Basada en la aclamada novela homónima de Bret Easton Ellis. El autor de American Psycho. Está ambientada en Los Ángeles de los 80 y sigue a un grupo de estudiantes privilegiados de último curso en un instituto de élite que, se enfrentan a temas como la identidad, el sexo, los celos, la obsesión y los peligros que acechan a la adolescencia estadounidense que tanto le gustan a Ryan Murphy. Huele a una de sus idas de olla, como lo fue todas las de La Ley o de Beauty, porque Murphy es un tipo que puede hacer o muy buenas películas o series o algo tan camp que de malo es brillante. Puede ser ¡ay, Ryan Murphy! O ¡ay, Ryan Murphy! Vamos a poner ejemplos de ambas, pero primero vamos a repasar brevemente su trayectoria. Bueno, pero antes me tienes que explicar exactamente qué es eso de camp, que ya me has dejado descolocado con esta terminología. Bueno, Internet dice que camp es esa sensibilidad estética basada en la exageración, la ironía o el exceso artificial, que si buscas esta palabra te sale este señor en el diccionario. Es algo tan ridículo y superficial que es divertido verlo, vamos. Entonces, pues Ryan Murphy tiene una carrera bastante peculiar porque parece incapaz de hacer algo normal. Empezó llamando la atención con Nip Tuck en 2003, una serie sobre dos cirujanos plásticos guapos, ya lo vemos, lo superficial y moralmente cuestionables. Después creó Glee, esta serie de la que te hablaba y otra vez. Generación Z total. Esto es total. Es que ahora lo vas a ver, porque es que para toda la generación fue como una especie de religión, ¿no? En la semana pasada hablábamos de Mother Mary, pues ahora esto fue una religión. Es una serie musical en la que los problemas del instituto se resolvían cantando canciones, sobre todo de Lady Gaga. En esta misma serie hubo un episodio, fíjate, ahora que decías de Z, en el que un personaje creía ver la cara de Jesús en un sándwich de queso fundido. Y el episodio se llamaba, atención, Jesús tostado. But when it comes to grilled cheese, I'm not that fancy. And when I pulled the sandwich out, I saw the face of God. Literally, I had made a grilled Jesus. Jesus en inglés. Jesus, pero claro. Jesús tostado en español. Pero vamos a dejar esto, no sea que abogados cristianos nos metan una querella. Eso no. También, luego después fichó a Kim Kardashian para protagonizar Todas las de la Ley. Un drama legal, pero como decía, muy camp. Y mientras estrenaba todas estas maravillas, porque no hay otra manera de llamarlas, él estaba construyendo su propio imperio televisivo con las series más famosas de la década. Porque Murphy es el creador de American Horror Story, que cuenta con más de 13 temporadas sobre fantasmas, brujas, sectas, asesinos en serie y prácticamente cualquier pesadilla que se te ocurra. Esa he visto yo. ¿Esas las has visto? He visto la de Versace, por ejemplo. Claro, como casos reales de... Claro, casos reales y alguna otra más. Sí, claro. He visto algunas más. Sí. Y también la de Love Story. La de Love Story, la última. La última. Del Kennedy. Sí, de Kennedy y Caroline Bessette. Esa no me la perdí. Y también es director de la serie de Monstruo, que tiene la temporada de Ed Gein, esta última, de los hermanos Menéndez. Con Javier Bardem. De Jeffrey Dahmer. Sí, es que estoy muy puesto yo en Estás muy Ryan puesto. Murphy. Sí. Pero claro, es que estrena cosas tan divertidas y tan un poco ridículas como Glee, bueno, que a mí me encanta, pero... Y luego estas maravillas que están nominadas a muchísimos Emmy. O sea que el hombre no conoce el concepto de término medio, ¿no? No, efectivamente. Ryan Murphy hace dos cosas, o asesinatos o adolescentes. A veces incluso las dos a la vez. Por eso la pregunta con The Shards es la de siempre. ¿Estamos ante un exitazo que puede estar nominado a un montón de Emmys o ante una ida de olla histórica? Tú que has visto el primer capítulo, Elio, ¿qué te ha parecido? Promete. Además me interesa mucho porque está basado en una novela de Bret Easton Ellis y está contando su propia historia de joven, o una historia ficcionada, medio ficcionada de su juventud. O sea que la cosa promete. El primer episodio era la presentación de los personajes, había ya alguna trama, parecía el personaje misterioso que va a ser el centro un poco de toda la historia y, por supuesto, un asesino en serie. Claro. Que también es el centro de esta historia. Así que nada, muchísimas gracias, a ti, Lucía, por todo esto.
Pues esto ha sido todo por esta semana. En la parte técnica ha estado Alejandro Prieto y en la redacción del programa Lucía Bermúdez, Elio Castro, Joel Peña y Joaquín Bañuls. Volveremos la semana que viene con más cine. Hasta entonces, adiós. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.